Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a retomar un poco los videos que estuvimos trabajando antes. La finalidad es que les sirva de apoyo tanto para la materia de Matemáticas 3 como también desde un punto de vista diferente, enfocado a los conceptos básicos y necesarios para lo que vienen siendo las capacitaciones para la Olimpiada Mexicana, ya sea de matemáticas, la general, la femenil o incluso también para la UMEP. Entonces vamos a verlo desde una mirada fuera de clases para un desarrollo de habilidades diferente, por eso lo manejamos como capacitación básica. Estos videos no van a estar abiertos, solamente va a ser a través de las ligas. También una disculpa por el audio, todavía no hago el cambio de lo que viene siendo el micrófono y los audífonos. Entonces espero que se logre entender bien, que se escuche bien y que sobre todo, lo más importante, les sirva para poder repasar para la materia de Mate 3 o comenzar con la parte de los conocimientos y habilidades necesarias para los concursos. ¿De acuerdo? Entonces su servidor, Luis Alberto Torres Ramírez, comenzamos. Criterios de divisibilidad. Tenemos antes que nada que conocer algunos de los conceptos básicos. Nos vamos a enfocar en tres y el primero de ellos es qué es un factor. El factor es cada uno de los términos de una multiplicación. Si tenemos la multiplicación a por b igual a c, entonces a y b son los factores. Recuerden, eso muchas veces va a aparecer la palabra los factores tal. ¿Qué significa? Simplemente de números que están multiplicando. Pueden ser dos, como en este caso, o incluso puede haber más. El siguiente concepto es divisibilidad y decimos que la divisibilidad es la cualidad de dividirse, es decir, se dice que un número es divisible entre o por otro si su división es exacta. Por ejemplo, el 24 es divisible por 2, también es divisible por 12, por 6, por 4, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el criterio de divisibilidad nada más enfóquenlo a que si tienen un número y lo dividen entre otro, su residuo va a ser 0. Eso es que la división es exacta. Y el tercer concepto va a ser el concepto de múltiplos. Y nosotros sabemos que el múltiplo de un número es el producto, la multiplicación, por algún otro número. Trabajamos en primaria con lo que son las tablas de multiplicar, son los múltiplos. Por ejemplo, cuando trabajamos la tabla de multiplicar del 7, los números que iban apareciendo eran sus múltiplos, el 14, 21, etcétera. Entonces, aquí simplemente es entender que estos conceptos están relacionados entre sí. Con algunos profesores hay que tener cuidado sobre qué concepto es el que estamos trabajando, porque con algunos profesores son un poco más cuidadosos en cuanto a lo que viene siendo el concepto. En lo personal, lo que me interesa es que ustedes comprendan en qué momento se utilizan, cuál es la diferencia así muy general, pero cuando estemos hablando de factores, en este caso estamos hablando de A por B, mientras que los múltiplos sería el concepto o el valor de la variable C, ¿de acuerdo? Entonces tengan nada más cuidado con ese detalle, en términos generales no nos vamos a enfocar mucho en eso. Vamos ahora sí con la parte importante. ¿Cuál es la parte importante? Bueno, pues la parte importante son precisamente los criterios de divisibilidad. ¿Cómo saber de manera rápida que un número lo divide algún otro? Entonces comenzamos con el más sencillo de todos y es el de la divisibilidad por 2. Y un número se dice que es divisible por 2 si el número es par, es decir, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, si decimos 1024, el 1024 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque termina en 4. Entonces, simplemente así nos vamos a fijar. El siguiente criterio es el de divisibilidad por 3. En este nos vamos a fijar en cada uno de sus dígitos. Si la suma de esos dígitos es múltiplo de 3, entonces el número completo es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 72. El 72 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 7 y 2, me da 9 y el 9 es múltiplo de 3. Los siguientes criterios fáciles es obviamente el de 5. Si un número termina en 0 o 5, claramente va a ser divisible por 5. Lo podemos constatar en la tabla de multiplicar del 5, ¿no? Siempre terminaba 5, 0, 5, 0, 5, 0. Y el otro más fácil es el de divisibilidad por 10. Si un número termina en 0, pues entonces el número es divisible por 10. ¿De acuerdo? Muy bien, ya teniendo estos conceptos, pasamos ahora al de criterio de divisibilidad por 4. En este criterio lo que vamos a hacer es fijarnos en los dos últimos dígitos. Por ejemplo, si tienes el 7320, 7320 es divisible por 4, sí, ¿por qué? Porque me fijo en los dos últimos, es 20. Y el 20
sí es divisible por 4. Entonces el número completo que mencionamos es divisible por 4. ¿De acuerdo? Divisibilidad por 9. En este caso es muy parecido al del 3, solo que la suma debe de dar un múltiplo de 9. Por ejemplo, el 180 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque si sumo 1, 8 y 0 me da 9 y el 9 es múltiplo de 9. Divisibilidad por 6. En este caso lo primero que vamos a comprobar es que sea divisible por 2 y también sea divisible por 3. Si es divisible por el 2 y por el 3, entonces es divisible por 6. Para la divisibilidad por 8 va a ser muy parecido a la de 4, pero en este caso vamos a fijarnos en los 3 últimos dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, si los 3 últimos dígitos son divisibles por 8, entonces el número completo va a ser divisible por 8. Perdón, ahí dice por 4, es un error, debe de ser por 8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la siguiente, criterio de divisibilidad por 11. En este caso, lo que vamos a hacer es observar sus dígitos, pero fijarnos bien claro en sus posiciones. Aquí nos dice que si la diferencia entre las sumas de los dígitos de posición par menos la suma de los dígitos de posición impar es múltiplo de 11, entonces el número es múltiplo de 11. Dicho de otra forma, un poco más simple. Agarran los dígitos, los acomodan, ven las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vean los impares, los suman. Vean los pares, los suman. Cuando ya tengan esas dos sumas, restan esos dos números. Y si es múltiplo de 11, entonces el número completo es múltiplo de 11. 121 es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque la posición 1 es 1, la posición 2 es 2 y la posición 3 es 1. Si sumo los impares, que es la 1 y la 3, me va a dar 2. Le resto el 2 de la posición par y me da 0. Entonces el número es divisible por 11. Finalmente, criterio de divisibilidad por 7. Aquí más que nada es un método. Lo que se va a hacer es al número completo le vamos a quitar las unidades y a eso que nos quedó sin el número de unidades, las unidades, le vamos a restar el doble de la unidad que quitamos. Y si nos queda un múltiplo de 7, entonces dicho número ya es múltiplo, el original ya va a ser múltiplo de 7. Pero si aún no podemos concluir porque el número todavía es algo grande, entonces se va a repetir el proceso hasta que podamos tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Agarran el número completo, le quitan las unidades, se las duplican y se las restan al número que quedó. Si es necesario se va repitiendo el proceso. Entonces analicemos ya algunos ejemplos. En este caso vamos a considerar el número 3696. Primer caso, par. Como es par, entonces podemos observar que es múltiplo de 2. Ya la hicimos, tenemos la primera. ¿Qué es lo que pasa? Que no termina ni en 5 ni en 0, por lo tanto no es múltiplo ni del 5 ni del 10. ¿Qué otro podemos observar rápido? Vamos a ver ahora qué pasa con el múltiplo, si es múltiplo de 3. Entonces, si sumamos sus dígitos, tenemos 3 más 6 más 9 más 6 nos da 24 y el 24 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3696 es múltiplo de 3. Como es múltiplo de 2 y múltiplo de 3, entonces vamos a observar también ahorita que va a ser múltiplo de 6. Primero analicemos que la suma que dio 24 no es múltiplo de 9, entonces el 3696 no va a ser múltiplo de 9. Ahora sí, perdón, como habíamos comentado hace un rato, es múltiplo de 2 y 3, entonces automáticamente es múltiplo del 6, o lo divide el 6. Ahora, vamos a analizar el caso de 4. Observamos que si tomo el número completo, 3696, ahora le resto, solamente me fijo en los dos últimos dígitos, en los dos últimos números, que es 96. Entonces podemos ver que el 96 entre 4 es 24, es decir, es divisible. Por lo tanto, el 3696 es múltiplo de 4, o bien es divisible por 4. ¿Sale? Para el 8 tenemos que tomar en cuenta el 696, se toman los tres últimos dígitos. 696 entre 8, eso nos da 87, que es un número entero. Por lo tanto, el 3696 también es múltiplo del 8. Vamos ahora en el caso del 11. En el caso del 11, los dígitos pares son el 3 y el 9, ¿sí? O vistos de acá de derecha a izquierda, sería el 9 y el 6, que serían posición 2 y 4. Su suma es 12.
Ahora vamos a trabajar los impares, que sería la posición 1 es 6, la posición 3 es 6, 6 más 6 es 12. Como 12 menos 12 nos da 0 y el 0 es múltiplo de 11, entonces el 3696 también es múltiplo de 11. Finalmente vamos con el 7. Para el 7 vamos a separar la unidad, entonces la unidad es el 6, se la quito, me queda 369. A esa unidad le vamos a restar el doble, perdón, a ese número le vamos a restar el doble de la unidad, entonces sería 369 menos 12, el doble de 6 es 12, y eso nos da 357. Podemos ver que todavía no, bueno, al menos yo todavía no puedo decir rápidamente si es divisible por 7 ese número, el 357. Como todavía es un número grande, entonces repetimos el proceso. Separamos la unidad es 7, entonces nos queda 35. Duplicamos la unidad, entonces el doble de 7, 14. Ese 14 se lo restamos al 35. 35 menos 14 nos da 21. Y el 21 sí es múltiplo de 7. Como el 21 es múltiplo de 7, entonces el 3696, que era nuestro número original, también es múltiplo de 7. Para hacerlo un poco más rápido, yo les recomiendo que trabajen una tablita. En el caso de los que tomaron matemáticas conmigo, recuerden que lo que hacemos es esto: ponemos los números del 2 al 11 y una palomita si es que es divisible, o si es que no es divisible ponemos una cruz. En este caso, como fuimos comprobando, pues del 2 teníamos que sí, palomita, del 3 también vimos que sí, palomita, del 4 también, el 5 no, etcétera. Yo les recomiendo que trabajen siempre primero los más fáciles. Entonces siempre primero vean si es par, luego el 2, si termina en 5, 0, el 5 y el 10. Y así vamos con cada uno de ellos hasta dejar hasta el último los más complejos, los que consideren ustedes, o los criterios que les cuesten más trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el 15120. Para el 15120 podemos observar rápidamente que termina en número par. Y además, ese número par es el 0. Entonces es múltiplo del 2, del 5 y del 10. ¿Ok? Pasamos ahora con el criterio de divisibilidad del 3. Sumamos los dígitos. Entonces al sumar los dígitos tenemos que es 1 más 5 más 1 más 2 más 0. Y eso nos da 9. El 9 es múltiplo de 3. Ah, pero además nos dio 9 y el 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, el 15120 también es múltiplo de 9. Al ser múltiplo del 2 y del 3, automáticamente va a ser múltiplo del 6. Es decir, también lo va a dividir el 6. Y ahora vamos con el criterio del 4. ¿Qué es lo que pasa con el 4? Pues separamos solamente los dos últimos dígitos y ese es 20. Entonces podemos ver que 20 lo divide el 4. Por lo tanto, el número 15120 es múltiplo de 4. Para el 8 ocupamos los últimos 3. Los últimos 3 dígitos sería 120. 120 entre 8 nos da un número entero que es 15. Por lo tanto, 15120 también es múltiplo de 8. Para el 11 separamos los dígitos pares. En este caso los pares son el 2 y el 5. O vistos de izquierda a derecha, 5 y 2. Ya que tenemos eso, su suma es 7. Los impares son 1, 1 y 0. La suma es 2. Como 7 menos 2 no es 0, ni tampoco es múltiplo de 11, entonces el 15120 no es múltiplo de 11. Finalmente, para el 7 vamos a separar la unidad. En este caso la unidad es el 0. La duplicamos, el doble de 0 es 0. Entonces 1512 menos 0, pues sigue siendo 1512. Como aún es un número grande, entonces repetimos el proceso. Separamos la unidad es el 2. Duplicamos, el doble de 2 es 4. Entonces, al separar la unidad nos quedaba 151. 151 menos 4, 147. Aún es un número grande, entonces vamos a repetir, nos queda 14. Duplicamos 7, el doble de 7 es 14. 14 menos 14 es 0. Y 0 es múltiplo de 7, entonces el 15120 también es múltiplo de 7. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros llenamos nuestra tablita, así quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, analícenlo. Si tienen dudas, regresen, pausen el video, como a ustedes les convenga, reflexionen sobre los criterios de divisibilidad y a partir de estos ejemplos, ustedes vayan identificando. Incluso, si todavía les costaba trabajo, traten de resolverlos antes. Regresen el video, pónganle pausa
inténtenlos y ya luego van comparando, cotejando para que ustedes puedan observar su avance. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner o voy a dejarles a ustedes la lista de ejercicios. En este caso la lista de ejercicios para los que están en clase, recuerden que va a ser para la parte de evaluación, entonces háganlos con calma, apóyense con el video. Si en alguno todavía tienen duda, también pregunten a algún otro profesor si es que no están en la escuela, a alguna otra persona que conozcan que sepa un poquito sobre el tema y empiecen a visualizar, o incluso cotéjenlo, prueben el número y divídanlo, utilicen una calculadora o háganlo a mano para comprobar que nuestra tablita es correcta. ¿De acuerdo? Entonces los ejercicios que se les quedan son 1890, 2800, 1980, 1056 y 1540. ¿De acuerdo? Entonces practiquen, resuélvanlos con calma y si tienen dudas aún así, recuerden, pueden mandarme un WhatsApp para que les pueda yo dar algún tip o bien explicarles en algún procedimiento que les esté costando trabajo. Bueno, por mi parte de este video de criterios de divisibilidad sería todo. Ahora les toca a ustedes trabajar. Vamos después a preparar, ahorita todavía estoy checando algunas cosas para preparar todos los demás videos, ¿de acuerdo? Los que corresponden primero a los conceptos de matemáticas 3 para que les pueda yo apoyar en su desarrollo de habilidades, pero de manera adicional también para los que van a animarse a participar en alguno de los concursos, que estos les sirvan para también ese desarrollo de habilidades, e incluso les voy a poner videos con un grado de complejidad todavía un poco mayor, porque ustedes han visto los ejercicios que ponen en las competencias, que son, hay que llegar primero a una deducción para después ver qué es lo que puedo yo utilizar. ¿De acuerdo? Hasta luego.